Tenemos todos el pasaje, hermanos. Amén. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Comienzo leyendo para ustedes el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta ahí la lectura. Padre, estamos en su presencia. Le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su presencia, gracias por su palabra. Y Señor, ruego, Padre, que usted prepare cada corazón y que esta palabra, Señor, haga su obra, haga la obra, Señor, para la cual usted la ha enviado. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Hermanos, aquí en este pasaje que acabamos de leer sucedió algo extraordinario, ¿cierto? Algo extraordinario. Y fue cumplimiento de una profecía dada por Dios a través de sus profetas. Pero no voy a hablar ni de la profecía ni del cumplimiento de la profecía tampoco. Voy a hablar de dos clases de personas que se presentan aquí a causa del cumplimiento de esta profecía. En el versículo 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Dice: y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí en esta multitud, hermanos, están los que confían en sí mismos. ¿Escuchó bien? En esta multitud están los que confían en sí mismos y los que no confían en sí mismos. Los que confían en sí mismos y los que no confían en sí mismos. Los que confían en sí mismos confían en su propia mente carnal. Y los que no confían en sí mismos son los que preguntan o indagan, investigan y consultan buscando la verdad y se profundizan en la Escritura. Vemos aquí, hermanos, en el versículo, vamos a ver primeramente estas personas, los que confían en sí mismos. El versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Y por causa de ellos, hermanos, muchos se confían en estas cosas que los alejan de Dios. Que se alejan de Dios. El hombre que se burla de la verdad y de quien se la predica está en un serio problema, hermanos. En un serio problema. Las personas, estas personas, hermanos, aquí literalmente dice: mas otros burlándose. Ahora, esto, hermanos, era el cumplimiento de una profecía dada por Dios desde el Antiguo Testamento en el libro de Joel. Y aquí en este preciso momento se cumple esta profecía, pero estas personas, hermanos, necias, se estaban burlando del cumplimiento de la profecía, de lo que Dios estaba haciendo. Es interesante, hermanos, poner atención a estas cosas porque, y por causa de este tipo de personas, otros por ignorancia se van tras ellos, ¿cierto?
hermanos, el hombre se burla de la verdad y de quien se la predica está en un serio y grave problema. Y de esto desde el principio ha existido, desde el principio. Ahora, en el momento que estas personas se estaban riendo, se estaban burlando, no pasa nada. Parece que todo está bien. Están llenos de mosto, están borrachos, no les hagas caso. No pasa nada. Pero vamos a ver, hermanos, por favor, no pierda aquí en Hechos, ahorita regresamos, pero vamos a ver un pasaje en Segunda de Crónicas. Este pasaje lo leí el viernes y quiero que lo leamos una vez más. Después vamos a ver ahí en Jeremías de personas que se burlan de la palabra de Dios, se burlan de quien les predica la palabra de Dios y tienen en poco la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, y lo tenemos todos. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. No oí. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien. Versículo 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Sedequías, hermanos, viene a ser el último rey de Judá. Y este hombre, hermanos, también necio, igual que las demás personas que se burlaban, siguió por causa de los falsos maestros, aquellos que se levantan en contra de quienes les predican la verdad. Y este hombre, Sedequías, se dejó influenciar y se dejó arrastrar por la necedad de estos falsos maestros. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Ahora, hermanos, cuando una persona hace lo malo, es porque está confiado, ¿cierto? Está confiado, piensa que está bien. O sea, no crea usted que él cree que está haciendo lo malo, él cree que está haciendo lo bueno. Ahora, el problema es que estas personas que hacen lo malo y están confiados en que están haciendo lo bueno, arrastran a otras personas. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. ¿Por qué no se humilló? Porque él creía que estaba bien. No se humilló porque él pensaba que estaba bien, pensaba que el profeta Jeremías era el que estaba equivocado, que le hablaba de parte de quién? De Jehová. De Jehová. Pero no lo creyó. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Se da cuenta, hermanos, de la necedad de estas personas por la ceguera espiritual? Porque están engañados, creyendo que están bien, y se dejan arrastrar por la mentira, por el engaño, y quien les predica la verdad, como Jeremías en este caso, no le hagas caso, se burlaban de él. Dice en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué quiere decir escarnio? Burla. Mas ellos hacían burla de los mensajeros de Dios. Ahora, hermano, está bien, pues haces burla del mensajero de Dios, está bien. Pero cuando date cuenta que cuando te burlas del mensajero de Dios, estás burlándote de Dios. Amén. Dice, y menospreciaban sus palabras. ¿Por qué, hermano? Porque ellos veían un hombre, a Jeremías, y decían, no, este hombre está loco, no le hagas caso. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Después ya no hubo remedio. Aunque se humillaran, aunque se arrodillaran, ya no hubo remedio, porque el Señor dijo, hasta aquí nomás. Amén. Hasta aquí. Y cuando el Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Así es. Y nadie va a poder cambiar
los planes de Dios, los propósitos de Dios. Vamos a Jeremías, hermano, por favor, en el capítulo 52. Dice en el versículo 1, ¿lo tenemos todos, hermanos? Jeremías 52. Y comienzo leyendo el versículo 1. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. ¿Se nota usted, hermanos, que dice conforme a todo lo que hizo Joacim, el hermano mayor o su tío, lo que haya sido? Digamos que era su hermano mayor, el rey anterior. Dice conforme a lo que él había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a dejarnos llevar por lo que otras personas hacen. Y nos confiamos, si lo está haciendo aquel, es que está bien, no hay problema. Y nos dejamos llevar y nos confiamos de aquello. Y este hombre, Sedequías, comienza a reinar de 21 años, reinó 11 años, pero se confió de su hermano mayor. Dijo, pues aquel lo hizo así. Pero hermanos, qué ceguera tan más ciega, que lo que había pasado con sus hermanos mayores, y no podía darse cuenta de que eso le iba a venir también a él. Pero las personas, hermanos, cuando continúan haciéndolo es porque están confiados de que no les va a pasar a ellos. Piensan que no va a suceder nada. Y luego dice en el versículo 3, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlo de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. En el versículo 4 dice, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Áraba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Se da cuenta lo terrible? Pero hermanos, cuando este hombre estaba sentado en su trono, se sentía con poder, se sentía con autoridad, y veía a Jeremías como un donadie, lo menospreciaba, se burlaba de él y no hizo caso. Imagínense, hermanos, cuando este rey está en esa situación, la ciudad está sitiada, no le queda más que huir. Hermano, yo creo que su corazón era como de gelatina, deshaciéndose del miedo, temblando ese corazón de él. Salen huyendo, se van por miedo, por el terror en el cual están viviendo. Lo capturan y lo que hacen es degollarle a sus hijos. Le matan a sus hijos delante de sus propios ojos, y luego le sacan los ojos. Fue lo último que él vio,
que le mataron a sus hijos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de él, de la necedad de él. Porque no quiso entender el mensaje de Jeremías. Hermano, esto no es un cuento de hadas. Amén. Esto es la verdad, es palabra de Dios. Amén. Y es el mismo Dios de nosotros. Amén. Es nuestro mismo Dios. Vemos en el caso, hermanos, en el libro de los Hechos, regresamos, hermano, por favor, el libro de los Hechos. Que cuando se está dando este cumplimiento, hermanos, personas estaban burlándose. El versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué es esto, hermanos? Necedad. Necedad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, en su propia opinión. Piensa que está bien. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Por qué? Porque el sabio indaga, investiga. Dice, si lo que este hombre está diciendo está en la Biblia, es que es la verdad, es cierto. Pero el necio dice, ja, no va a pasar nada. Y arrastra a otras personas a creerse y a seguirle. Cuidado, hermanos, con esas personas. Cuidado, cuídate de esas personas. Aléjate de ellos, apártate de ellos. Mas el insensato, dice, se muestra insolente y confiado. El insensato se muestra insolente y confiado. ¿Está confiado de qué? En su propia vanidad, en su propia mente carnal. ¿Sabe usted lo que quiere decir insolente? Es irrespetuoso. Es una persona que no se corta delante de nadie. Aparenta estar confiado. Es atrevido, es arrogante. Tiene una actitud despectiva hacia otros. Menosprecia a los demás. No respeta a nadie. Ese es el insolente, hermanos. Y dice la palabra de Dios, mas si el insensato se muestra insolente. ¿Usted ha visto alguna persona así en alguna ocasión, hermano? Insolentes, confiados. Y eso es camino de muerte, hermanos. Es el camino de muerte. En Proverbios 14, 2 y 13 dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Como el payaso, se ríen por fuera, pero por dentro están temblando. Su corazón no está confiado en realidad, no está seguro. El fin de esa alegría es congoja, amargura y tormento. El fin de esa alegría, hermano, como el rey Sedequías, hermano, ¿cuál fue su fin? ¿Cuál fue su fin? El fin de esa supuesta alegría exterior, fue congoja, amargura y tormento. Ese es el mismo espíritu, hermanos, de los que se burlaban de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Es el mismo espíritu. Veamos, hermanos, ahí por favor en Marcos, en el capítulo 15. En los versículos 29. Dice en el versículo 29, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba crucificado, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Usted ha visto personas que menean la cabeza cuando algo no les parece que está algo loco, verdad? Menean la cabeza así, ¿verdad? Así estas personas, hermanos, pasaban injuriando al Señor Jesucristo, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mira cómo te está yendo. ¿Y dónde está el Señor ahorita, hermano? Está sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas personas, hermanos, si no se arrepintieron, ¿sabe usted dónde están? Están en el infierno, lamentándose demasiado tarde. Y no solamente lamentándose, están siendo torturados horriblemente. Dice en el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, los religiosos, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, así mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, se burlaban, estaban burlándose, maldiciéndole, diciendo tantas cosas. El mismo espíritu de los de Hechos capítulo 2. ¿Cuál es, hermano, nuestro sentir a la palabra de Dios? ¿Hay temor o hay menosprecio o burla? Y no solamente a la palabra de Dios, porque también a los que la predican, porque pues la palabra no se predica sola, y menos si no la abres en tu casa. ¿Sí? Estas personas, hermanos, andan conforme a sus deseos carnales, y es porque no tienen el Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro, hermano, por favor. Dice aquí en el versículo 3, segunda de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los últimos tiempos, en los postreros días, vendrán burladores. Ahora, estos burladores, hermanos, andan de acuerdo ¿a qué? A sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus deseos carnales. ¿Sí? Estas personas andan conforme a sus deseos carnales. ¿Y por qué razón, hermano? Porque dice en Judas, en el capítulo 1 de Judas, no hay más, ¿verdad? Solamente uno. En el versículo 18, Judas 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué? Al Espíritu. Causan divisiones. ¿Por qué causan divisiones, hermano? Porque no creen a la verdad. Porque rechazan la verdad. No creen a la verdad. Pero los del versículo 12, ¿qué dice, hermanos? Vamos al versículo 12 de Hechos, en el capítulo 2, por favor. Regresamos una vez más ahí. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será lo que está pasando? Hermanos, es bueno preguntar. Amén. Es bueno indagar. Y hermanos, Dios nos dejó la Biblia, la palabra de Dios. No te quedes solamente con el mensaje que se está predicando en este momento. Indaga, escudriña. Una vez, hermano Kenneth me hizo una pregunta y dice que no quedó conforme con mi respuesta, pero fue y buscó en la Biblia. Fue, investigó, indagó de lo que yo le estaba diciendo, y creo que lo que yo le dije era de acuerdo a la palabra de Dios. En ese momento yo no estaba leyendo la Biblia, pero le di una respuesta similar. Pero él dice, hermano, discúlpeme, pero no me quedé conforme con lo que me dijo. Fui, investigué, indagué. Le digo, amén, hermano, así debe de ser. Amén. Así debe de ser. Debemos de ir a investigar por nosotros mismos. Estas personas, dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será esto? Vamos a investigar, a indagar. Pero hay quienes que dicen, le das caso. No te creas. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Y el entendido adquirirá consejo. Pero el necio lo menosprecia, lo desprecia, se burla. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Los del verso 12 preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esto que está sucediendo aquí es algo extraño, algo sobrenatural, algo maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? Veamos el verso 37 de ahí, de ese mismo capítulo, hermanos, cuando Pedro les predica el mensaje. Dice que en el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, sálvate. El infierno es real. La condenación es eterna y es real. Solamente Jesucristo puede salvar nuestras almas. Él es el camino, la verdad y la vida. No te creas de los falsos maestros que se burlan de lo que se les predica, de lo que se les enseña. Recházalos. Apártate de ellos. No te creas de esas personas, porque esas personas lo que están haciendo es distraerte de la verdad, sacarte del camino. Vea lo que le pasó a Sedequías por creerse de esos falsos maestros, falsos profetas del Antiguo Testamento. Le mataron a sus hijos delante de él y fue lo último que vio. Se lo llevaron con sus ojos sacados, lo metieron a la cárcel y ahí murió en esa cárcel. Pero hacía burla de Jeremías. Se burlaba de los que les exhortaba. Dice la palabra de Dios: oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cuántos sabios hay aquí que van a aceptar la palabra, el consejo de Dios? Amén. Y el entendido, dice, adquirirá consejo, va a recibir el consejo. Si no me crees a mí, investiga, escudriña las escrituras. Amén. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Estas personas preguntaron: ¿qué haremos? Versículo 39 de ahí de Hechos dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, se mantenían, estuvieron dispuestos a continuar en sujeción, en obediencia, en la doctrina de los apóstoles. No dijeron: no, pues ¿quiénes son estos hombres para que nosotros les obedezcamos? ¿Quiénes son estos hombres para que nosotros les sigamos? La persona irrespetuosa, la persona que no quiere obedecer a nadie, que no se somete a nadie, allá él. Pero tú no te creas de esa persona, porque esa persona tendrá su pago. Vamos a ver, hermanos, otro pasaje, por favor, en segunda de Pedro. En el capítulo 1, el mejor lugar, hermanos, para encontrar la verdad es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero fíjate lo que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero el problema es que a veces no estamos atentos ni al pastor, ni al predicador, ni a la Biblia tampoco. Ese es el terrible problema. Hay que estar atentos a la palabra de Dios, hermano. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que buscar la respuesta en la palabra de Dios. Si no me crees a mí, está bien, no me creas. Escudriña las escrituras. Amén. Busca la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estarás atento a lo que abunda más en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y la persona, hermanos, va a estar más atento
a lo que más abunda en el corazón de la persona. Pero podemos recapacitar y decir, ¿en qué es en lo que yo estoy más atento? ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Qué es lo que más me llama la atención? La palabra de Dios dice que tenemos que estar atentos a esta palabra como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Estamos viviendo en este mundo, un mundo de tinieblas, y necesitamos buscar las escrituras, hermanos. No la menosprecies, es la palabra de Dios, hermanos. No dejes que los niños jueguen con ella, no dejes que los niños la rompan, no dejes que los niños la rayen. Es para leerla, para escudriñarla, para estudiarla. No la dejes botada. Estúdiala, escudriñala. Es la palabra de Dios. A Dios no lo podemos ver, hermanos, pero Él prometió que estaría donde hubiera 3 congregados en su nombre. Él es el creador de todo lo que existe. Lo podemos ver a través de la creación. Él es un Dios todopoderoso. Y por su amor y por su misericordia nos dejó esta Biblia. Y prometió que daría el Espíritu Santo a aquellos que creyéramos en Él, que lo recibiéramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Estarás atento. ¿A qué estarás atento? Termino, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, por favor, una vez más. En el versículo 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En nombre del Señor Jesucristo. Las cosas que dice aquí en el versículo 19 hasta el 20 o el 19-20 aún no se ha cumplido. Eso está en el Apocalipsis, está explicado en el Apocalipsis, pero se va a cumplir, hermanos. Es necesario que seamos salvos, es necesario que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos, porque estas cosas vienen, estas cosas van a suceder. Dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces las personas, dice, que huirán, se esconderán debajo de en las cuevas, para esconderse del rostro de aquel que está sentado en el trono, por miedo, por terror, porque vendrá una gran tribulación. Y la gente huirá y se esconderá y llorará y rugirán y gritarán de miedo. Pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que las personas busquemos con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. ¿Lo tomas a la ligera, te burlas o lo tomarás en serio? Tú decides. Los necios se burlan. Y dicen, como decían aquellas personas tal vez de Jeremías, nos quiere asustar. Nos quiere asustar Jeremías. Así dirán algunos hoy, nos quiere asustar. Cuando vino Nabucodonosor con su ejército, todos andaban espantados porque estaban viendo la realidad de lo que Jeremías les había prevenido, pero no quisieron entender.
Hoy te estoy previniendo, busca al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios, pero el sabio escudriña y medita. Escudriña y medita. Busquemos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia, Señor. Gracias, Señor, le doy por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos dio de conocerle, de aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Si tú aún no lo has hecho, estás a tiempo. Hazlo. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Padre, gracias, Señor, porque nos dio ese privilegio de conocerle, de aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y podemos decir gracias porque estoy seguro que no voy al infierno. Gracias porque estoy seguro que no me voy a quedar en esa gran tribulación, sino que si usted viene me voy con usted. O si muero, cierro mis ojos aquí y los abro en su presencia. ¿Podrás tú decir esto? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.